Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia de amor que, les aseguro, les tocará el corazón. Prepárense para ser conmovidos por el amor eterno de Burak y Neslihan. Si les gustan las narrativas que celebran la fuerza y la resiliencia del amor verdadero, entonces están en el lugar correcto. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, no olviden hacer clic en ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras historias inspiradoras. Burak y Neslihan. Dos nombres que juntos resuenan con una fuerza increíble. No son solo una pareja, son un símbolo. Un símbolo de cómo el amor puede ser un ancla en medio de la tormenta, un faro de esperanza cuando todo parece perdido, y una fuente inagotable de fortaleza. Su historia no es un cuento de hadas perfecto, libre de dificultades, sino todo lo contrario. Es una historia real, llena de desafíos, de momentos que pondrían a prueba a cualquiera, pero que ellos, juntos, supieron superar con una dignidad y un amor que nos dejan sin aliento. Desde sus humildes comienzos, Burak y Neslihan compartieron un sueño. No eran de esas parejas que nacen en la opulencia o rodeadas de privilegios. Su amor floreció en un entorno humilde donde los valores como la honestidad, el trabajo duro y, sobre todo, el apoyo mutuo eran los pilares fundamentales. Se conocieron en un pequeño pueblo, bajo un cielo estrellado que parecía prometerles un futuro brillante. Burak, un joven soñador con una chispa innegable en sus ojos y un corazón tan grande como el cielo. Neslihan, una mujer de una belleza serena, pero con una determinación férrea y una bondad que iluminaba a todos a su alrededor. Desde el principio hubo algo especial entre ellos. No fue un flechazo efímero, sino una conexión profunda, como si sus almas se hubieran reconocido de inmediato. Compartían risas, confidencias y, lo más importante, la creencia en un futuro juntos. Los primeros años de su relación estuvieron marcados por la sencillez, pero rebosaban de una felicidad genuina. Pequeños detalles, gestos de cariño, miradas cómplices, todo construía un amor sólido y auténtico. Burak trabajaba incansablemente para construir un futuro para ambos, y Neslihan lo apoyaba en cada paso, animándolo cuando las cosas se ponían difíciles y celebrando cada pequeño logro con la misma alegría. Imaginemos aquel pequeño pueblo, sus calles adoquinadas bajo la luz tenue de las farolas, el olor a tierra mojada después de una llovizna. Allí, en medio de la rutina diaria, sus caminos se cruzaron. Quizás en un mercado local, mientras ambos buscaban ingredientes para la cena, o tal vez en una tarde de verano, sentados en un banco de un parque modestamente cuidado. Lo cierto es que la chispa se encendió, no con el estruendo de un rayo, sino con la suave cadencia de dos almas que se encuentran y se reconocen en la quietud. Burak, con su mirada perspicaz y su sonrisa capaz de disipar cualquier duda, vio en Neslihan no solo una compañera, sino el reflejo de sus propios anhelos. Neslihan, por su parte, sintió en la firmeza de la mano de Burak una promesa de estabilidad y en la profundidad de su voz, un eco de sus propios anhelos de un amor duradero. Su noviazgo fue un tapiz tejido con hilos de esperanza y humildad. Las citas no eran en restaurantes elegantes ni en cines de moda, sino en paseos por la naturaleza, en la preparación de cenas sencillas pero llenas de amor en sus pequeñas cocinas, en el intercambio de cartas escritas a mano que guardaban con celo. Compartían sus miedos más profundos y sus sueños más audaces. Burak le contaba a Neslihan su ambición de tener un pequeño negocio propio, un lugar donde pudiera dar rienda suelta a su creatividad y ofrecer algo valioso a su comunidad. Neslihan, con su espíritu práctico y su infinita paciencia, lo animaba a trazar planes, a investigar, a dar los primeros pasos, sin importar cuán pequeños parecieran. Sin embargo, la vida, como a menudo sucede, tenía otros planes. Justo cuando sentían que su futuro se consolidaba, una sombra comenzó a cernirse sobre ellos. No fue un evento único y catastrófico, sino una serie de golpes que pusieron a prueba la fibra de su relación. Empezaron con problemas financieros, pequeños tropiezos que con el tiempo se convirtieron en grandes obstáculos. La presión del día a día, las deudas que se acumulaban, las preocupaciones por no poder ofrecerse lo que deseaban, todo esto empezó a pesar. En ese pequeño pueblo, las oportunidades no abundaban y la economía familiar se veía constantemente amenazada. Un mal año de cosechas, un negocio que no arrancaba tan bien como se esperaba, inesperados gastos médicos, todo se sumaba. Burak, con su responsabilidad a flor de piel, sentía la carga de no poder proveer a Neslihan la seguridad y las comodidades que anhelaba ofrecerle. Las noches se volvieron más largas, llenas de preocupaciones silenciosas que se reflejaban en sus rostros al despertar.
Hablaban de ello, sí, pero a veces las palabras no alcanzaban para expresar la magnitud de la angustia. Fue en ese momento cuando la desesperanza amenazaba con apoderarse de ellos, que el verdadero carácter de su amor se reveló. En lugar de culparse mutuamente o de distanciarse, Burak y Neslihan se acercaron más. Se convirtieron en un equipo inseparable. Neslihan, a pesar de sus propias preocupaciones, encontró la fuerza para trabajar jornadas extra, para hacer malabares con las tareas del hogar y para ser el hombro en el que Burak podía llorar. Burak, sintiendo el peso de la responsabilidad, nunca dejó de recordarle a Neslihan cuánto la amaba y admiraba, y cómo juntos encontrarían la salida. Neslihan, con una serenidad que contrastaba con la tormenta interna, buscó empleo en lo que estaba a su alcance. Trabajaba en una panadería local desde tempranas horas de la mañana, o ayudaba en el pequeño huerto de una vecina. Cada moneda ganada era un pequeño triunfo, un paso más hacia la superación de las dificultades. Burak, viendo el esfuerzo incansable de Neslihan, redoblaba su propio empeño. Trabajaba en construcción, aceptando cualquier trabajo que le permitiera llevar un sustento a casa. Las manos de ambos, que un día se entrelazaron por amor, ahora se esforzaban juntas por el sustento y la esperanza. Pero la verdadera prueba llegó de una forma mucho más personal y devastadora. Neslihan cayó gravemente enferma. Una enfermedad que la dejó postrada, debilitada, y que hizo tambalear los cimientos de su mundo. Los médicos no daban muchas esperanzas, y el futuro que habían soñado juntos parecía desvanecerse ante sus ojos. Fue un periodo de gran oscuridad, de noches interminables en vela, de visitas constantes al hospital, de una lucha constante contra el miedo y la incertidumbre. La noticia de la enfermedad de Neslihan cayó como un jarro de agua fría sobre la ya frágil situación de la pareja. De repente las preocupaciones económicas palidecieron ante la inminencia de la pérdida. El pequeño pueblo se volcó con ellos ofreciendo ayuda, consuelo y gestos de solidaridad que atenuaban, aunque fuera por un instante, la profunda tristeza. Pero en el centro de la tormenta estaba la pareja, enfrentando la batalla más dura de sus vidas. Durante este tiempo, el amor de Burak se transformó. Se convirtió en un amor protector, incansable, casi sagrado. Renunció a muchas de sus propias comodidades y ambiciones para dedicarse por completo al cuidado de Neslihan. Pasaba horas a su lado, leyéndole, hablándole de sus sueños, simplemente sosteniendo su mano. No se trataba solo de la obligación, sino de una devoción profunda, de la certeza de que su vida no tenía sentido sin ella. Los días en el hospital se volvieron una rutina de esperanza y desesperanza. Burak se convirtió en el pilar de Neslihan, su fuerza cuando la suya flaqueaba, su voz cuando ella ya no tenía aliento para hablar. Compartía con ella anécdotas divertidas de su infancia, describía con detalle los colores del atardecer que él veía desde la ventana de la habitación, le prometía un futuro, por incierto que fuera, lleno de amor y dedicación. Las enfermeras y médicos observaban con admiración la entrega incondicional de este hombre, un ejemplo de lo que significa el compromiso en su máxima expresión. Había días en los que Neslihan, con apenas fuerzas, lo miraba y le decía: Burak, no te obligues a esto. Puedes ser feliz sin mí. Su voz era un susurro apenas audible, cargada de preocupación por él. Y él, con una ternura infinita, le respondía: Neslihan, mi felicidad eres tú. Y mientras tú estés aquí, yo estaré aquí contigo, amándote. Cada palabra era un juramento, cada caricia, una reafirmación de un amor que se negaba a doblegarse ante la adversidad. Hubo momentos de profunda tristeza, de llanto compartido, de dudas sobre si podrían superar esta prueba. La fragilidad del cuerpo de Neslihan era un recordatorio constante de la batalla que libraban. Las noches en vela, las miradas de preocupación de los facultativos, la incertidumbre sobre el mañana, todo se sumaba a la carga emocional. Pero cada vez que uno de ellos flaqueaba, el otro encontraba la fuerza para levantarlo. La fe inquebrantable de Neslihan en Burak, y el amor incondicional de Burak por Neslihan, se convirtieron en su mayor medicina. Era como si su vínculo espiritual, fortalecido por años de adversidad, les diera la energía para seguir adelante. Los pequeños milagros comenzaron a suceder. Con el paso del tiempo y gracias al cuidado de Burak y a su propia voluntad de vivir, Neslihan empezó a recuperarse. No fue un camino fácil y las secuelas de la enfermedad persistieron, pero ella volvió a sonreír, a reír, a vivir. Los primeros pasos vacilantes fuera de la cama, la primera comida sólida que pudo disfrutar, el primer día que pudo sentarse en una silla y mirar por la ventana sin sentir el peso de la enfermedad,
todos fueron momentos de victoria que celebraron con lágrimas de alegría. La experiencia los cambió para siempre. Su amor se hizo más profundo, más sabio, más resiliente. Aprendieron que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos juntos. Descubrieron que el amor no es solo una emoción, sino una acción constante, un compromiso diario. Las pequeñas rencillas que antes podían surgir, ahora parecían insignificantes ante la magnitud de lo que habían superado. Se valoraban más que nunca, conscientes de la fragilidad de la vida y de la inmensa fortuna de tenerse mutuamente. Después de esta dura prueba, Burak y Neslihan decidieron que querían dedicar su vida a ayudar a otros que estuvieran pasando por situaciones similares. Fundaron una pequeña organización benéfica en su comunidad, dedicada a brindar apoyo a personas con enfermedades graves y a sus familias. Era su forma de devolver a la vida, a su comunidad, y al amor que los había sostenido, todo lo que habían recibido. La organización, modestamente nombrada Unidos por la Esperanza, comenzó a ofrecer apoyo emocional, ayuda práctica con las tareas diarias e incluso, cuando los recursos lo permitían, asistencia económica para tratamientos médicos. Burak, con su energía incansable, se encargaba de la logística y la recaudación de fondos. Neslihan, con su empatía y su experiencia vivida, se convertía en un faro de esperanza para quienes sufrían, ofreciendo palabras de aliento y compartiendo su propia historia de superación. Su historia se convirtió en una inspiración para muchos. Demostraron que incluso en los momentos más oscuros, el amor puede ser la luz que guía el camino. Su amor eterno no se trataba de promesas vacías o de gestos grandilocuentes, sino de la perseverancia, del sacrificio y de una conexión que trascendía el tiempo y las adversidades. Se convirtieron en un ejemplo vivo de que el amor verdadero no solo es encontrar a la persona correcta, sino también ser la persona correcta para esa persona, a través de las buenas y de las malas. Su reputación creció. La pequeña organización benéfica comenzó a recibir donaciones no solo de su comunidad, sino de otras regiones. Burak y Neslihan, a pesar de las secuelas de la enfermedad de ella, viajaban para dar charlas, para compartir su mensaje de esperanza y resiliencia. Hablaban de la importancia del apoyo mutuo, de la fuerza que se encuentra en la adversidad, y de cómo el amor, en su forma más pura, es capaz de superar cualquier obstáculo. Los años pasaron, y aunque la salud de Neslihan nunca volvió a ser la misma, su espíritu se mantuvo inquebrantable. Burak continuó a su lado, su amor tan fuerte y profundo como el primer día, quizás incluso más, enriquecido por las experiencias compartidas. Vieron crecer su organización, ayudando a innumerables familias a navegar por las aguas turbulentas de la enfermedad y la adversidad. Se convirtieron en un testimonio viviente del poder transformador del amor y la compasión. Y ahí lo tienen, la conmovedora historia de Burak y Neslihan. Hemos visto cómo su amor floreció desde la humildad, cómo fue puesto a prueba por las dificultades económicas y, de manera devastadora, por una enfermedad que amenazó con separarlos. Pero lo más importante que hemos aprendido de ellos es la fuerza indomable que nace de un amor verdadero. Nos han enseñado que el compromiso, la perseverancia y el apoyo mutuo son los cimientos de una relación que puede superar cualquier obstáculo. Nos han mostrado que el amor no es solo sentir, sino también hacer, es estar ahí, incondicionalmente, incluso cuando el camino se vuelve intransitable. Su historia es un recordatorio poderoso de que en la adversidad es donde el amor más puro y duradero se forja. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta emotiva travesía. Esperamos sinceramente que la historia de Burak y Neslihan les haya inspirado tanto como a nosotros. Nos encantaría saber qué les pareció. ¿Tienen ustedes alguna experiencia o alguna historia de amor que quieran compartir con nosotros y con la comunidad? Déjenlo todo en los comentarios de abajo. Nos encanta leer sus historias y conectar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y sienten que merece ser compartido, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para seguir recibiendo contenido que les inspire y les conmueva. Hasta la próxima.